Bueno, pues muy buenos días. Decirles que para mí es un honor poder abrir hoy este acto en memoria del 40º aniversario de la muerte de nuestro mayor escritor, Miguel de Cervantes, y de su obra principal, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero antes de leer mi parte, la directora ha sido tan amable de permitirme que diga algunas palabras. La semana pasada estuve en Fuerteventura clausurando las 24 horas de la lectura del Quijote. Y lo hice delante de un grupo de niños, de niñas, me imagino que de secundaria que habían participado también en aquella lectura. Una de las cosas que les recordé es que estábamos leyendo una obra que significó un hito en la lengua española y que no hacía tanto tiempo, como hubiese dicho el mismo Cervantes, no tiempo ha que mucha gente en Canarias no hubiese sido capaz de leer. Tiempos en que el alfabetismo era lo normal y ser ilustrado y tener estudios era algo reservado solo a unos pocos. Afortunadamente hemos cambiado, afortunadamente hemos crecido, pero me provoca sonrojo todavía pensar en la cantidad de personas que aún hoy en Canarias no tienen el bachillerato. Y los números son espantosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no tener estudios significa no poder tener capacidad de acercarnos, no poder tener ni siquiera libertad para poder aspirar al derecho que como persona, cualquier mujer, cualquier hombre tiene en este sentido. Por otro lado, leyendo en estos días a un autor, parece un escritor magnífico y un escritor de líneas, de páginas en prensa extraordinario también, enormemente crítico, sin duda ninguna, Javier Marías, escribía la semana pasada en El País, a ver si se muere Cervantes. Lo decía de una manera tremendamente crítica, porque él se lamentaba que con su contemporáneo Shakespeare, de la misma manera que en el Reino Unido el recuerdo de la obra y de la figura de Shakespeare ha sido algo tremendamente cuidado por las autoridades, por el pueblo, en España el recuerdo de este 40º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes ha ido pasando como si no pasara nada. Me gustaría recordar en este momento el valor de nuestra lengua. Y me gustaría recordar, yo que no tengo nada que ver con eso, nada más que ser un enorme disfrutador de la lengua, de nuestra lengua, de la lengua española, utilizar palabras de otros. Palabras de otros que ponen en valor lo que nosotros no nos damos cuenta que tenemos. Y que nuestros gobiernos desde hace mucho tiempo no se han dado cuenta de lo que tenemos porque no lo defienden como deberíamos defenderlo. He tenido ocasión de ser miembro del patronato del Instituto Cervantes y eso no ha sido nada más que incrementar la pena y el dolor por ver cómo el Instituto Cervantes se limita a una acción fundamentalmente elitista, cerrando los institutos en los lugares donde precisamente más se necesitaban, aunque hubieran menos alumnos, en donde no había una acción directa del gobierno para poderlo abrir, y en donde contrasta poderosamente con lo que hace la Alianza Francesa, lo que hace el British Council, lo que hace el Instituto Confucio, lo que hace el Instituto Quinceñón. Es decir, es una acción decidida, definida por la defensa de la lengua y la cultura de sus países. Y yo voy a utilizar dos fragmentos
Y ya leeré, directora, lo que me toca. Ya leeré lo que me toca. Dos fragmentos de dos americanos. Y de un mexicano, y ahora pues mi amigo, el profesor Trefero, sabrá que de un chileno. Pero leeré un poco, nada más. Octavio Paz. Octavio Paz, en su ensayo que tituló Vislumbres de la India, dice: la literatura sobre la dominación de españoles y portugueses abunda en rasgos sombríos y en juicios severos. Sin negar la verdad de muchas de esas descripciones y condenas, habrá que decir que se trata de una visión unilateral. Muchas de esas denuncias fueron inspiradas por las envidias y las rivalidades imperialistas de franceses, ingleses y holandeses. No todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban a dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los universó a través de las leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. La lengua, nuestra lengua. El otro autor que voy a citar, y muy rápidamente, no voy a leer toda la pieza completa, es Pablo Neruda. También, pues, actor chileno, también premio Nobel como Octavio Paz. Después de referirse en Confieso que he vivido, en un pequeño fragmento que dedica a la palabra, decía, hablando de la lengua, de las palabras, Pablo Neruda, chileno, dijo: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores tordos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Y estas palabras que nos dejaron, que dejamos en América a pesar de todo, porque yo también creo que no fuimos los peores conquistadores, se la debemos de una manera muy importante, muy extraordinaria, a don Miguel de Cervantes y a este extraordinario libro. Les puedo decir que en mi vida de científico, en que he estado en laboratorios de todo el mundo, solo he visto dos referencias españolas. Una, por mi especialidad, Ramón y Cajal, evidentemente. Pero la otra, en la mayoría de los casos, el Quijote. Y el Quijote está mucho más allá de donde incluso nosotros mismos podríamos pensar. Gracias y discúlpenme por poder hacer estas palabras primero, y vamos a iniciar entonces, directora, el inicio de mis palabras, de la lectura. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte primera, capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, hidalgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años.
Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra, de sembradura, para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos, ninguno les parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad en su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le aparecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón contra mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa a su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra. Como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, y si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero. Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más maese Nicolás Barbero, del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a las armas. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos los soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de cosas al traidor de Galalón,
al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo. Y fue que le pareció convencible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaba. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido, antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces. Pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ella profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en ese pensamiento duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a seca, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por Epila famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ello. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él así: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien a tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido:
Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla de jamás, como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre a su dama. Y fue, a lo que se cree, que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embragó su ardaga, tomó su lanza, y, por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas, apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera que, teniendo en lugar, que lo fuesen más que un armiño. Y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y melifluo armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cava del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y dicho y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas,
a quien le ha de tocar ser cronista de esta historia, ruégote que no te olvides de mi Rocinante, compañero eterno en todos los caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si realmente fuera enamorado: oh, princesa Dulcinea, señora adoptivo del corazón, de mi cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho en despedir y reprocharme con el ruidoso afincamiento de mandarme no parecer una vuestra hermosura. Plegaos, señora, mendados de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iban exaltando otros disparates, todos al modo de los que sus libros les habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan a prisa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirse los sesos, si alguna tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa de que fuera de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien haberse experiencias en valor de fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del puerto de Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que he podido averiguar en este caso y lo que haya descrito en los anales de la Mancha es que anduvo todo el día y al anochecer su Rocín y él se hallaran cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo, alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar mucha hambre y necesidad, vio no lejos por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcances de la redención les caminaba. Dio se prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche se acercaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho, pasar al modo de que lo había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaba y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos que, sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le presentó a Don Quijote, lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su vida su miedo, alzándose la visera de palpelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, no toca ni atañe hacerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Y aquí acabamos, y ahora vamos a continuar la lectura en la sala de grado. De las mozas y andaban por los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le cubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirle: bien parece la mesura de las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no os lo digo porque os acuitedes, ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de servir. El lenguaje no entendido de la señora y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo.
y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, temiendo que la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuesa merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso en pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiante paje, y así le respondió. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miró el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la bola, ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarla para no poderse quitar los ñudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas juraban de él, princesas del su Rocino, o Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha es el mío. Que puesto que no quisiera descubrirme, hasta que las fazañas fechas en vuestro servicio me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote, ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que aún no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho el caso. A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntóle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que haya de comer. Como hay muchas truchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da, que me den 8 reales en sencillo que en una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuera, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusieron en la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción de mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si el otro no se lo daba y ponía. Y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera, si el ventero no horadara una caña,
y puesto en un cabo en la boca, por el otro estando en esto, llegó acaso a la venta un cazador de puercos. Y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería, iba echando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la serana. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba, y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y, finalmente, dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que, a lo último, se había venido a recoger aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes, en su pago de buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que, en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en su patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias los escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trujeran, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles.
y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase. Si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire, en alguna nube, alguna doncella o enano, con alguna redoma de agua que tal virtud que, engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiese tenido. Mas que, en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos los llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no parecían a las ancas del caballo como que era otra cosa de más importancia. Porque, no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros mandantes. Y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuanto menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad. Y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tal extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que, sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuando el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en alta voz le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuese curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primer trance vuestro favor y amparo». Y, diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la larga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan golpe al arriero en la cabeza que la derribó en el suelo. Tan maltrecho que, si se hundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. De allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos. Y, llegando a quitar las armas para desenvasar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedirle favor a nadie, soltó otra vez la larga y alzó otra vez la lanza, y, sin hacerla pedazos, hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4.
Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo: «Oh, señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas a los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está tendiendo». Con esto cobró, a su parecer, tanto ánimo que si la acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales lo vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que la dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudieredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así, por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes de que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho que en aquel castillo no había cabilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el que toque a quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba velar las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar a persona viva en el castillo, excepto aquella que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daban los arrieros, y con el cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, que vino donde Don Quijote estaba, el cual mandó hincar de rodillas, y leyendo de su manual como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole en el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias, pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: «Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides». Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía en las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela
con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues, de galope y a prisa hasta las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la obra de Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras. Y, ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Capítulo 4. De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo. Mas, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, la de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menestero, menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda». Y, volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y, a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada a una yegua a una encina, y atado a otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daban. Y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen tallo, y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo, porque decía: «La lengua queda y los oídos listos», y el muchacho respondía: «No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener aquí adelante más cuidado con el hato». Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés, caballero, mal merece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza», que también tenía una lanza arrimada a la encima donde estaba arrendada la yegua, «que yo os haré conocer de ser de cobardes lo que estáis haciendo». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido o bellaquería, digo que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi alma que miente». «Miente delante de mi hijo y villano», dijo Don Quijote, «por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego». El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello.
Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de sangría que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y la sangría por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, es que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho. Mal año, no señor, ni por pienso, porque viéndome solo, me desuelle como a un San Bartolomé. No hará tal, dijo Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con él, que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir y aseguraré la paga. Mire vuesa merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino de Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que algunos puede haber caballero, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y mi trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo, de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aún sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dáselos en reales, que con eso me contento, y mirad que cumpláis lo como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más peras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so peno de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés. ¿Y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, bien que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo? También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atarla a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios, veréis cómo no desfase aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener su gesto extendido
a toda tu voluntad talante, a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quito el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vaculaba a aquel delicado infante. En esto llegó un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino la imaginación, las encrucejadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomaría, y por imitarlo estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad de Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6 y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a